Shalom a todos, un saludo cordial, muchísimas bendiciones. Estoy haciendo esta transmisión de manera improvisada hoy día viernes en la mañana. No es un día que acostumbro a transmitir en vivo por YouTube, pero no quería dejar pasar esta semana sin dejarles con un pensamiento de reflexión y de bendición para todos ustedes, teniendo en consideración de que no pude salir el día de ayer jueves en la transmisión en la noche como cada semana. El día de ayer fue un día realmente complicado en sentido de mucha actividad intelectual, mucha actividad espiritual. Entonces quería en el día de hoy dejarlos con una breve reflexión acerca de el estudio y la búsqueda constante de la expansión de los niveles de conciencia. Quisiera comenzar con una frase del Talmud, y esto viene tomado del Pirkei Avot. Dice lo siguiente: convierte el estudio de la Torá en tu preocupación permanente. Mishnah Pirkei Avot 1:15. Convierte el estudio de la Torá en tu preocupación, en tu ocupación permanente. La clave que aquí es estudio y permanente. Son las dos palabras que quiero con las cuales ustedes se queden. Estudio permanente. Así está animando el Talmud a todas aquellas personas que quieren ir detrás de la verdad. Y yo he titulado este vídeo Buscadores de la Verdad. Hoy en las redes sociales, en la sociedad, se ha hecho popular repetir una y otra vez que no existe la verdad, que nadie tiene la verdad, que la verdad absoluta no existe, que todo es relativo, que es la opinión de cada cual. Y yo quiero hacer una aclaración: cuál es la postura que tiene, cuál es la visión que tiene el judaísmo, que tiene la Kabbalah y que tiene muchas otras espiritualidades. Específicamente, muchas veces en mis vídeos yo hablo, por ejemplo, de respetar los derechos religiosos que tenga cada cual, la religión de cada cual, que debe ser respetada, pero también he explicado muchas veces que eso no significa que yo mismo o en la Kabbalah o el mundo judío estemos de acuerdo con todos los sistemas espirituales o religiosos que existen, pero sí algo que se llama libertad religiosa, libertad de creencia, libertad de pensamiento. Lo que sí no podemos dejar de hacer nunca es de buscar constantemente la verdad, porque la verdad existe, y este es el punto más importante que yo quiero enfatizar. Porque precisamente en la sociedad de hoy se banaliza este concepto y se dice, no, no existe, todo es relativo, es la opinión de la persona, lo cual es un disparate. Entonces, desde la postura de la Kabbalah, y vuelvo a decir de otros sistemas espirituales también, se afirma que la verdad existe. Solamente que la verdad va cambiando a medida que uno profundiza en los niveles espirituales. ¿Qué significa va cambiando? Se va expandiendo. No significa que lo que quedó atrás es falso, y aquí viene el error de muchas personas, sino que a medida que se profundizan en los niveles de conciencia, en los niveles de la realidad, se van descubriendo nuevas capas de un acercamiento profundo al entendimiento anterior que teníamos, que no se descarta, sino porque son las bases, pero a medida que la persona profundiza va descubriendo nuevas realidades. Y esa búsqueda de la verdad es algo que debe mover a cada ser humano. Yo recuerdo perfectamente uno de mis rabinos en la yeshiva en Israel, donde estudié Mahon Shlomo en Harnof. El rabino principal de la yeshiva, el rabino Barry Gershenfeld. Muchas veces él llegaba, recuerdo que venía a la yeshiva, es el Rosh Yeshiva, el rabino principal de la escuela. Y yo lo saludaba, siempre conversábamos y él le gustaba, él obviamente es un intelectual también, sabe de filosofía, y nos poníamos a conversar de la Cábala, nos poníamos a hablar de ciertos temas. Y cuando a veces él llegaba, yo lo saludaba, le decía, Raf, ¿cómo está? Lo primero que él me decía a veces es, estoy buscando la verdad. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Así me saludaba él. El rabino principal de la escuela me está diciendo, lo estoy saludando, Raf, ¿cómo está? Y él me está diciendo, estoy buscando la verdad. ¿Me puedes ayudar? ¿Dónde está la verdad? Estoy buscando la verdad, me decía. Claro, yo estoy entendiendo qué es lo que él me quiere decir. Y es el concepto que yo quiero transmitirles en el video del día de hoy. Nosotros somos, como decimos en la tradición hebrea, Talmidei Jajamim, estudiantes de los sabios, somos aprendices de sabios y constantemente estamos aprendiendo y aumentando los niveles de conciencia. No existe
alguien que se diga que ya llegó a un nivel y que ya lo sabe todo y que ya tengo la... Ahí es donde sí podríamos decir que no está nadie que diga tengo la verdad absoluta, pero tiene algo de la verdad. ¿Qué hacemos en la Cábala? Profundizamos, todo el tiempo estamos estudiando, y fue la frase con la cual comencé, la frase del Talmud, que es lo que acabamos de leer. Convierte el estudio de la Torah en tu ocupación permanente. Y les dije, recuerden la frase, estudio y ocupación permanente, estudio permanente. Si hay algo que caracteriza al pueblo judío es el estudio permanente en todas las áreas. Científicos, químicos, matemáticos, antropólogos, historiadores, cabalistas, rabinos, en todas las ramas de la ciencia, del conocimiento, si hay algo que los judíos sabemos hacer es estudiar de manera constante. Estudio permanente. Y ahí es cuando decimos que no hemos llegado a ningún sitio. Ahí es cuando decimos que constantemente estamos buscando esa verdad que me dice mi rabino y profundizando, porque hay siempre nuevas capas y nuevas realidades. Y ese es el punto importante que queremos enfatizar. El ser humano, el objetivo de nuestra existencia es buscar esa verdad. La verdad absoluta, la verdad última, obviamente, nadie jamás la descubrirá porque eso es el Ein Sof, es el infinito, sería Dios realmente. El Dios infinito, nadie puede jamás conocer su esencia. Pero eso no quiere decir, como andan por ahí diciendo, que la verdad no existe, todo es relativo. Eso es falso. Porque si todo fuera relativo y la verdad no existe, pues qué garantía hay de que yo voy a pasar por un puente y no se va a caer. Porque si es relativo, que los aviones están construidos con precisión matemática, no en suposiciones o la opinión de cada cual. Tiene que haber una precisión matemática de lo que es la verdad, de lo que funciona en la ingeniería, de lo contrario el avión se cae. Cuando se construye un barco, cuando se construye un edificio, cuando se construye un puente, cuando se construye una casa, cuando se construye todo, el internet, todo lo que está, no es en la opinión de cada cual o que cada cual crea que es la verdad. Es en precisión matemática, la verdad existe. Entonces, esto es algo clave. Los que repiten por ahí, no, todo es relativo, la verdad, esas personas no saben lo que están diciendo. Sí que es cierto que lo mismo en el campo científico, a medida que se vayan estudiando las cosas, se van descubriendo nuevos entendimientos de observar, de profundizar en eso que llamamos verdad, que no es más que el estudio de toda la realidad y de todos los planos inmundos que existen, visibles e invisibles. Pero esa verdad existe, simplemente que está constantemente actualizándose. Y lo que se actualiza no significa que lo anterior es falso, sino que constantemente son bloques que construyen encima del otro hasta llevarnos a los escalones que necesitamos. Pero no se pueden quitar los demás. Son clave en esta existencia. Entonces, a nivel espiritual es igual. Sí que es verdad que las diferentes espiritualidades y religiones tienen sus puntos de vista. Sí que es verdad que todas las religiones y todos los sistemas espirituales incluyen algo de mitología. O sea, que son cosas que no son ciertas, que los sabios y los intelectuales de todas esas religiones saben que muchas son quizás historias, parábolas para transmitir una enseñanza, y quizás el pueblo simple sí lo cree literal, pero eso no quita, porque ahí hay otro gran secreto que es cómo opera a nivel espiritual lo que llamamos la emuná, porque se necesita algo de inspiración. La vida real es tan cruda que la gente necesita esperanza, la gente necesita camuflar de alguna manera. Es como un niño pequeño, usted le va a la medicina, él no quiere, porque es amarga. ¿Qué hace? Le echa un poco de miel para que no le sepa tan amarga. Bueno, esa miel son lo que serían los mitos fundacionales de todas las religiones que han existido. Pero esos mitos fueron creados por los mismos sabios en todas las religiones y espiritualidades en base a conocimientos y enseñanzas profundas que hay ahí. Entonces, si comparamos eso con la historia, obviamente, frente a la historia no se sostiene. Pero a nivel espiritual son necesarios, porque esos mitos son los que son capaces de hacer milagros, curaciones, salvaciones. Es increíble porque eso está operando a dos niveles de conciencia y a otra realidad. Pero la verdad existe. Y ese es un nivel de verdad que constantemente está actualizándose. Constantemente está la conciencia en expansión. Son niveles y niveles a los cuales el ser humano va accediendo, donde, ¿qué significa o dónde viene la confusión de la gente que habla de que la verdad es relativa, que es la opinión de cada cual, que viene a través de una ignorancia, como decíamos, porque todo funciona matemáticamente? Si no es porque los ingenieros saben cómo construir un avión,
matemáticamente que lo que es cierto y verdadero, un avión no puede volar, porque si es la opinión de cada cual, imagínense, todo el mundo se mata. Si dejamos que todos los locos que andan hoy diciendo que todo es relativo, si el mundo se rige por esa gente, estamos acabados. Entonces, las cosas, la verdad existe. Lo que existe son, digamos que entendimientos o planos, porque las realidades espirituales cambian según los planos espirituales. Y ahí es donde se pierde la persona. Porque, por ejemplo, las leyes que rigen este mundo de la materia no son las mismas que rigen otros planos espirituales. Lo que es más, quedémonos dentro de la materia. Dentro de la tierra, las leyes que rigen la tierra no son las mismas leyes que están midiendo. A ver, clarifico esto. Hay leyes generales que existen, pero la aplicación de esas leyes no son iguales en la Tierra que en Marte, que en Plutón, que en Saturno, que en otro rincón de esta galaxia, que en otros lugares del universo. Y eso lo sabe cualquier científico. Que el tiempo es diferente en otros planetas, que hay variación. Entonces no significa que esos planetas sean falsos frente a la Tierra o que la Tierra sea falsa o verdadera frente a otros planetas. No, es que en cada rincón o cada punto del universo, cada planeta tiene otras leyes que los están rigiendo, que posibilitan o no vida o otras formas de inteligencia o no, o lo que sea, pero las cambia. Incluso la medición del tiempo. El tiempo en otros lugares pasa más lento, otro va más rápido, en otras dimensiones y partes de la galaxia. Pero no significa que estar en este punto de la Tierra sea falso y otro punto de allá sea verdadero o viceversa. Entonces, ¿relativo en base a qué? A donde se encuentra la persona. El problema de la gente es que generaliza y dice todo es relativo. No, todo no es relativo. Es relativo desde el ángulo donde tú te encuentras con tu limitado nivel de conciencia que no sabes, no puedes ver más allá. Pero a medida que se estudia vas a descubrir que hay niveles más profundos. Entonces, a nivel de la ciencia es lo mismo. Las leyes que rigen la Tierra tienen una característica, pero en otros planetas es otra. El tiempo en otros planetas es diferente. Las leyes, eso es diferente. La estructura es diferente. Pero no es que sea falso, eso es variedad. Es relativo desde donde tú te encuentras en tu posición, desde ese punto del universo, desde el punto de conciencia, sí es limitado. Entonces, todos estamos como situados en diferentes puntos, diríamos, a nivel espiritual. Entonces, lo que estamos es constantemente, por eso yo he titulado este vídeo, buscadores de la verdad. Porque la verdad existe. Solo que hay que entender dónde se posiciona esa verdad o ese conocimiento, porque es lo que es el Da'at, es el nivel, es conocimiento. Ese conocimiento constante, como citaba ahorita del Talmud, es el estudio constante. Dice el Talmud, haz el estudio que sea algo constante en tu vida. Por eso los científicos nunca van a dejar de estudiar, porque siempre van a tener algo que descubrir. Por eso es que en la Cábala nunca dejamos de estudiar, porque siempre tenemos cosas nuevas que descubrir, pero no estamos diciendo de que todo es relativo y que cualquiera inventa cualquier cosa. No, todo está construido con bloques uno sobre otro de todas las investigaciones de los cabalistas en diferentes épocas, según la época, según su cultura, con todo lo que eso incluye, porque es muy complejo, los aspectos religiosos, idiomáticos, culturales, sociales, donde se fueron desarrollando los diferentes centros de pensamiento dentro, digamos, del mundo de la Kabbalah. Y por eso es que estudiar las sociedades también es complejísimo. Estudiar cómo se desarrollan las civilizaciones es muy complejo, igual que las leyes que existen en el universo son muy complejas, pero se pueden estudiar. Entonces, el punto que queremos enfatizar es este. La verdad existe. Solamente es que eso que llamamos relativo no es relativo. Hay que ver desde qué punto estás mirando, desde qué nivel de tu conciencia. Y hay que saber que siempre esa conciencia se sigue expandiendo, porque hasta a nivel físico el universo sigue expandiéndose. La conciencia sigue expandiéndose. Y por eso aquí la reflexión que quiero dejar con ustedes en el día de hoy son esos dos puntos que estoy haciendo. El ejemplo del Talmud que nos está diciendo, haz del estudio que sea algo constante en tu vida, tu ocupación constante. Es el aprendizaje continuo. Seguimos estudiando, encarnado, desencarnado, en todas las vidas estamos todo el tiempo estudiando. ¿Por qué? Porque estamos buscando esa verdad. Y esa verdad última, infinita, es precisamente Ein Sof. Pero constantemente se va actualizando, se va expandiendo. Pero existe. Como decía mi rabino, alguien pensaría, bueno, si es un gran rabino, un Rosh Hashivá, un gran sabio, un gran cabalista, diría que ya aprendió todo, ya sabe todo, no tiene que saber más nada.
Ya llegó al judaísmo, ya sabe la Kabbalah, ya sabe, ya tiene todo, ya tiene la verdad. Decía mi rabino, estoy buscando la verdad. Porque es que nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de buscar. El que deje de buscar, el que deje de estudiar, está perdido. La persona que diga, ya, tengo la verdad, descubrí todo, ya, ahora ya no tengo que estudiar, no tengo que hacer, está perdido. Siempre hay que estudiar, siempre hay que buscar toda nuestra existencia, esta y todas las vidas que existan. Es el estudio constante, es la búsqueda constante, porque siempre se van trayendo nuevos entendimientos, nuevas aclaraciones, se va profundizando. Las religiones o las ideologías políticas que le prohíben a la gente leer otros libros, porque por ahí hay sistemas políticos como el comunismo, por ejemplo, o religiones por ahí también que le prohíben a su gente que lean otros libros. No quieren, no leas porque te vas a confundir. No leas que esa gente está equivocada. Huya de todos esos lugares, porque en un lugar donde te prohíban pensar, ahí hay manipulación y hay engaño. Cuando algo es verdadero, usted no tiene que tener miedo a estudiar. La gente tiene miedo a eso, las religiones le tienen miedo a que la gente se estudie, igual que esos sistemas dictatoriales que cierran a la gente y los esclavizan y les prohíben el estudio y el conocimiento para tenerlos así esclavizados. Tanto sistemas políticos e ideológicos como religiones que le prohíban a su gente estudiar son sistemas de manipulación y de muchas cosas hay. Entonces, nunca podemos permitir que venga nadie a prohibirnos el estudio, porque cuando algo es verdad, usted no tiene que tener miedo de estudiar lo que sea, porque nada puede cambiar esa verdad. Ahora, si cambia esa verdad, significa que lo que usted estaba practicando era falso y lo estaba engañando. Entonces, constantemente estamos actualizándonos, aprendiendo, siempre estamos buscando, ampliando esa luz, ese horizonte. Entonces, esa es la visión, esa es la enseñanza que quiero dejar con ustedes en el día de hoy. No existe eso de que todo es relativo, que es la opinión de cualquiera. No es la opinión de cualquiera. Eso es desde el ángulo que lo está mirando esa persona, pero esa verdad existe y constantemente la estamos actualizando. Solo que las sociedades son complejas, las idiosincrasias, las creencias de la gente es muy compleja. Y lo que estamos haciendo, el camino espiritual del místico, ¿cuál es? Quitar velos constantemente. Nos estamos quitando todas esas capas, nos estamos quitando todos esos velos. Las supersticiones, las cosas aprendidas de mamá y papá, las cosas que hemos aprendido, que si de la infancia, que si de la cultura, que si la religión, que nos estamos rompiendo todos esos velos para encontrar esa luz. Esas son las parábolas que ponen los místicos de constantemente abrir, romper esas capas, esos velos para percibir la luz con más claridad. Pero la luz está ahí. La luz no es la opinión de cada cual, mi verdad, eso no existe. Eso, el que habla así es una persona ignorante. La verdad existe, los hechos son los hechos. Un asesino que ha hecho algo malo, asesinó a una persona, eso no se disputa, eso es, si la evidencia está clara, los testigos lo han visto, está todo comprobado, eso no es cuestión de debate, de decir, no, a lo mejor es inocente o sí o no, o es relativo, es la opinión de cada cual. Eso no es de opinión, la verdad son los hechos. Como mismo se dirige el mundo a nivel matemático para construir todo lo que existe, automóviles, aviones, puentes, casas, edificios, todo. No es, las cosas no pueden ser relativas porque lo que es relativo no se sostiene, es como una relación. Están dos personas que se quieren, tú me quieres, tú me amas, ¿y qué le dice el otro? No, bueno, eso es relativo. Si tú lo quieres o no lo quieres. ¿Quién entra en una relación donde el tipo o la mujer le diga, no, es relativo? Hoy te quiero, mañana no, estoy contigo y después me fui con... Son disparates. Tiene que haber claridad. La verdad tiene que manifestarse, tiene que revelarse. La verdad se está revelando constantemente. La verdad no hay quien la tape. Ni religiones, ni sistemas ideológicos, ni políticos, nada. La verdad siempre está saliendo a flote. Sí que es verdad que se va camuflando, por eso es que la Kabbalah se va revelando en vestimentas, porque obviamente somos seres humanos, como decía, con sociedades complejas, con cultura, con diferentes ideologías. Para yo transmitir, por ejemplo, muchas cosas de las que yo hablo de Kabbalah, yo no puedo enseñarlas a ustedes que me están viendo, que mucha gente no son judíos, por ejemplo. Yo no puedo enseñar la Kabbalah directamente como está en los libros con esa vestimenta judía, porque dejaría afuera a todo el que me está viendo que no sea judío. Yo tengo que vestir esta enseñanza en un idioma universal para que gente de toda cultura, de toda religión, de toda nacionalidad, de lo que sea, pueda entender lo que yo estoy hablando. Porque al final se trata de romper esos velos para acceder a la verdad. Está ahí. Y esa verdad está disponible a todos.
Los que limitan esa verdad son los que digo, cuidado, ahí hay trampa. Los que en una religión te dicen, no, no estudies eso otro, no aprendas tal cosa, cuidado, ahí hay trampa. Los que en un sistema político extremista o dictatorial te dicen, no, no leas más nada, te bloquean el conocimiento. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren mantener a la gente ignorante para poder dominar, para poder controlar, para enriquecerse ellos, nutrirse, lo que sea. Entonces, ojo con todas estas cosas. Es como la nuez, hay que romper para tener la semilla. Pero no significa que la cáscara sea falsa. La cáscara es necesaria, pero hay que romper en algún momento para acceder al fruto. Las cáscaras protegen, son vestimentas. Entonces, la luz que yo transmito por aquí también va con una vestimenta. En este caso, hablando en español, hablando en un lenguaje que la gente de cultura hispana me entienda. Pero si yo estuviera hablando en inglés, ya sería otra vestimenta porque es otro idioma. Y tendría que hablar de una manera que los que hablan inglés me entiendan. Si hablo en hebreo, sería igual para los que de la cultura hebrea, para el pueblo judío, otra cosa. Entonces, son vestimentas que se le pone el conocimiento para que la persona pueda realmente su sistema asimilarlo, absorberlo. De lo contrario, no le va a beneficiar. Entonces, ahí es donde se pierde la gente y piensa, no, todo es relativo. No, es que son vestimentas que se ponen al conocimiento para que cada sistema y organismo la pueda asimilar a nivel espiritual, intelectual, etcétera. No sé si se entiende el ejemplo que estoy poniendo, pero la verdad está ahí. Esa es la parte más importante. Entonces, quiero finalizar esta reflexión, vuelvo a decir, porque estoy en una transmisión en vivo que yo no transmito los viernes normalmente y estoy haciendo más que nada esto porque ayer, como anuncié, no pude salir en vivo. Ayer fue un día realmente muy, muy intenso y no me fue posible, pero no quería dejar pasar la semana sin dejarles con este mensaje espiritual. Dos cosas importantes, como decía. Volviendo al pasaje del Talmud, y lo voy a leer nuevamente. Dice el Talmud, convierte el estudio de la Torá en tu ocupación permanente. Mishnah Pirkei Avot 1.15. De aquí tomar dos frases. Estudio permanente. Quédense con esas dos palabras. Convierte el estudio de la Torá en tu ocupación permanente. Dos frases. Estudio permanente. Y la otra frase es la frase de mi rabino, el Rav Gershenfeld, que siempre me decía, cuando yo lo saludaba, Rav, ¿cómo está? Me decía, estoy buscando la verdad. Porque somos ciertamente estudiantes eternos, Talmidei Jajamim, aprendices de sabios, somos constantemente aprendices, constantemente estamos actualizándonos, ampliando nuestro nivel de Da'at, de conocimiento, en todas las áreas, a nivel espiritual, a nivel de científico, pero sí existen esas verdades establecidas, como también están esos principios científicos establecidos. El mundo tiene que regirse por leyes claras. Una medicina sirve para tratar tal enfermedad, sí o sí. Eso no puede ser opinión, porque si usted le da a un paciente una medicina que no es, ¿qué disparate es ese? Porque es la opinión de cada cual, o relativo, es un disparate. Y el mundo va con esas ideologías de que todo es relativo, de que todo es relativo. Desde su perspectiva será relativo. Pero cuando las cosas tienen que comprobarse, esto sirve para esto y esto para esto, ya está. Eso significa buscar la verdad. Constantemente hay que chequear, garantizar, comprobar. Como mismo a nivel científico, las leyes van cambiando desde un punto del universo a otro punto, donde el tiempo cambia de un lugar a otro, donde las leyes cambian de un nivel a otro, a nivel planetario, en esta galaxia y en otras galaxias. Pero otra vez, el mensaje que quiero dejarlos es estudio constante y dos, buscadores de la verdad, porque esa verdad está, pero hay que profundizar. Es como quien busca diamantes. ¿Usted cree que es fácil encontrar diamantes? Pero existen. No es opinión de la gente relativo, no están. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar diamantes, pero están. Así es la verdad. Y una vez que esa verdad ha salido, es como ese diamante que brilla, que eso todo el mundo lo admira. Entonces es así igual. Hay que buscar profundo. Los diamantes se encuentran en lugares bien profundos en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, como no hace el esfuerzo, pues se queda con toda la tierra. Con toda la tierra y con cualquier piedra que se encuentre que parece que brilla. Y piensa que por eso la verdad es relativa o que todo vale, que todo... No, no, no. Es usted que no está haciendo el esfuerzo, no está estudiando constantemente, buscando y profundizando de verdad y cree que, bueno, a veces la gente justifica su propia, ¿cómo llamarlo? No tengo la palabra ahora porque no quiero decir una palabra fuerte. ¿Cómo decir? Su propia vagancia, no sería la palabra, su propia falta de esfuerzo, no sé cómo llamarle. Hay veces que las personas que justifican su no intentar suficiente
con precisamente decir, no, eso no existe. Claro, es que tú no lo estás buscando suficientemente, como dice el rey Salomón. La verdad hay que buscarla, la sabiduría hay que buscarla como quien busca en un pozo profundo. Pero si tú estás buscando a plena superficie de la tierra, ¿qué vas a encontrar? Entonces, ¿qué va a decir? No, no existe, es relativo. Dice Salomón, busca que la sabiduría es como un pozo profundo. No dice que es como un río ahí a flor arriba, o la lluvia que cae. Dice que es un pozo, y es un pozo profundo, pero existe. Entonces, es como ese ejemplo que les ponía del diamante. La verdad está y constantemente está actualizándose. Y si uno tenía un entendimiento de algo y ha logrado un entendimiento más profundo, tiene que cambiar su entendimiento. ¿Qué hacen las religiones? ¿Qué hacen los sistemas dictatoriales? No se atrincheran porque no quieren cambiar, porque es admitir que se han equivocado. Claro, pero hombre, ¿y qué somos nosotros? ¿Seres humanos? Constantemente estamos actualizándonos. Entonces, de sabio es poder actualizarse, es como un software, constantemente recibir esa actualización. Pero esa verdad existe porque está emitiendo una luz, está emanando y de la cual nos estamos actualizando constantemente. La reflexión es esta, dejarlos con esta reflexión. Estudiosos, estudio constante, permanente y buscadores eternos de la verdad. Porque esa verdad última es el eterno, es el Ein Sof, Akadosh Baruj Hu, el Dios infinito. Y ya sabemos que, obviamente, lo que sí sabemos que es como una utopía descubrir la esencia del Ein Sof, porque sabemos que eso no es posible, pero entre más nos acercamos, entre más buscamos, más vamos recibiendo de esa luz y de esa verdad, que constantemente nos está llegando, esa es la verdad. Decimos que nunca llegamos, pero la verdad es que es con eso de que nunca llegamos, sí estamos avanzando, no es que no avanzamos, porque constantemente nos está irradiando de esa luz, de esos conocimientos, de esa sabiduría. Entonces sí nos estamos beneficiando de esa verdad y nos estamos alimentando constantemente de esa verdad. La persona que ha dejado de buscar es una persona que está como muerto, porque lo muerto es lo que no se mueve. La vida está ahí en la búsqueda, en el conocimiento, en el aumentar constantemente ese nivel de conciencia. Recuerdes que nadie, ninguna religión, ninguna ideología puede prohibir a la persona buscar, aprender, constantemente recibir más de esa luz. Por eso es que el ejemplo que ponen los sabios en el Talmud de cómo será la vida en el futuro, cómo será la vida eterna, cómo será la vida en el Olam Abba. ¿Saben cuál es el ejemplo que ponen los sabios judíos? Dice Maimónides en su obra Ilhot Melachim, en su Mishneh Torah, y también en el Talmud habla que en el mundo venidero los sabios van a estar delante de Dios como quien está delante del sol, recibiendo todo ese rayo de sol, como quien está en la playa cogiendo un bronceado. Bueno, pues eso será la vida del mundo venidero. Fíjense, para muchos la vida del mundo venidero, el paraíso es fiesta, a disfrutar. Pues en el mundo judío no. Es tener el acceso lo más cercano posible a esa verdad, a esa luz infinita. Y dice Maimónides, él traduce lo que significa esa frase o esa parábola, ¿no? Porque eso no es literal, obviamente. Es que Maimónides traduce eso en el Mishneh Torah y dice, eso significa que en el mundo venidero es tener el tiempo libre suficiente para dedicarnos a estudiar la Torah. Es estudiar constantemente es la manera de absorber esos conocimientos y esos niveles de conciencia. Recuerde esas dos frases. Estudiantes, ¿cómo es la frase? Vamos a repetirla. Quiero usar las palabras exactas. Estudio permanente y buscadores de la verdad, constantemente. Con esta reflexión quiero dejarles en el día de hoy, deseándoles a todos una feliz semana, feliz Shabbat Shalom, todas las bendiciones a cada uno de ustedes. Y Besrat Hashem, a ver si a partir quizás de este fin de semana pueda hacer alguna otra transmisión, a lo mejor después de Shabbat o el domingo, pero Dios mediante sí, ya a partir de la semana que viene vamos a estar los martes y el jueves, y si Dios quiere voy a tratar de, a ver si también salgo otros días, porque realmente esta semana estuve finalizando un proyecto muy, muy grande, y gracias a Dios ya está completado, así que ya puedo dedicar un poco más de tiempo también ahora a la enseñanza a través de YouTube, así que gracias al Eterno. Todas las bendiciones para ustedes y para su familia. Shabbat Shalom, feliz semana, todas las bendiciones. Shalom a todos.